Esta madre y su hija fueron abandonadas por su marido. Años más tarde, su vida cambiaría por completo. Suscríbete si esta historia te ha causado pena. María había nacido en una familia humilde de un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos. Su infancia fue sencilla pero llena de amor. Su padre, Julián, era un poeta local, un hombre que dedicaba sus días a las palabras y a la naturaleza. Su madre, Rosa, era una mujer cálida y trabajadora que sostenía el hogar y ayudaba a su esposo en sus escritos, transcribiendo a máquina los poemas que Julián escribía en papelitos desordenados. Desde pequeña, María vivió rodeada de libros, palabras y naturaleza, y aprendió de sus padres la importancia de ser amable y de tener siempre esperanza. Cuando cumplió 5 años, Julián le regaló a su hija un cuaderno de tapas rojas y un lápiz. «Este es tu primer cuaderno, María», le dijo, «aquí puedes escribir lo que quieras, tus sueños, tus pensamientos, lo que te hace feliz o lo que te entristece. Las palabras te ayudarán a conocerte». Desde entonces, María comenzó a llenar ese cuaderno rojo con pequeñas frases, dibujos y poemas sencillos, y pronto descubrió que las palabras le daban consuelo. La infancia de María transcurrió en medio de los libros y los paseos por el campo. Su padre solía llevarla a caminar por los senderos, enseñándole a observar cada detalle, desde el color de las hojas hasta el sonido del viento. En aquellos paseos, María aprendió a encontrar belleza en las pequeñas cosas y a valorar los momentos simples. Sin embargo, la vida en el pueblo no siempre fue fácil. Su familia tenía poco dinero, y a menudo pasaban días con lo justo. Rosa trabajaba en una panadería, y Julián vendía sus poemas a turistas y gente del pueblo. A pesar de las dificultades económicas, el amor en su hogar hacía que nada les faltara. Con el tiempo, la adolescencia trajo nuevos desafíos. María soñaba con estudiar literatura en la ciudad, y cada vez que hablaba de sus planes, su padre la alentaba, recordándole que nunca dejara de soñar. Sin embargo, su madre temía que la ciudad se llevara a su hija y le pidiera abandonar aquellos sueños tan distantes y arriesgados. Pero a los 17 años, con el apoyo de su padre, María decidió partir. Fue una despedida dolorosa, especialmente para Rosa, quien veía a su pequeña emprender un camino incierto. «Prométeme que regresarás», le dijo su madre, abrazándola con fuerza. «Siempre regresaré, mamá», le prometió María, sintiendo la mezcla de emoción y miedo en su interior. La ciudad era un lugar abrumador para una joven de un pequeño pueblo. El ruido, la multitud y el ritmo acelerado de la vida urbana la desconcertaban, pero María se mantuvo firme en su propósito. Con una beca y trabajos de medio tiempo, logró mantenerse y seguir adelante con sus estudios de literatura. Fue durante esos años universitarios cuando conoció a Javier, un joven estudiante de Derecho, apasionado y carismático. Desde el primer encuentro en la biblioteca, surgió entre ellos una conexión especial. Javier era extrovertido y optimista, todo lo que María no era, y su risa y energía la conquistaron. Los primeros meses de su relación fueron como un sueño. Pasaban horas juntos hablando de sus aspiraciones, de sus planes de vida, de todo lo que deseaban alcanzar. Javier provenía de una familia acomodada, pero nunca presumía de ello, en cambio, parecía fascinado por la sencillez de María, por su amor por los libros y su conexión con la naturaleza. Ella, por su parte, se sentía atraída por su seguridad y por la manera en que él veía el mundo. Javier parecía tener todo resuelto, y María sentía que, junto a él, podría alcanzar sus sueños. Años después, ya graduados y trabajando en sus respectivas profesiones, decidieron casarse. Fue una boda sencilla, en un pequeño salón decorado con flores silvestres que recordaban a las que crecían en su pueblo natal. Para María, ese día fue uno de los más felices de su vida. Su padre, ya envejecido, estaba allí, recitando uno de sus poemas, y su madre la miraba con lágrimas de orgullo. Javier también estaba emocionado, y ambos intercambiaron promesas de amor eterno y fidelidad, comprometiéndose a construir una vida juntos llena de sueños y esperanzas. Al poco tiempo, se mudaron a un departamento en el centro de la ciudad y comenzaron a vivir los primeros días de su matrimonio con ilusión. María, por entonces, trabajaba en una librería, mientras que Javier estaba cada vez más ocupado en su trabajo en un bufete de abogados. A pesar de que el tiempo juntos se reducía, ambos estaban comprometidos en la construcción de un futuro. La vida parecía sonreírles, y hablaban de formar una familia, de tener hijos, de viajar y de disfrutar de cada momento juntos. Cuando María descubrió que estaba embarazada, sintió una felicidad indescriptible.
Aunque no lo habían planeado, la noticia fue una bendición para ambos. Javier la abrazó con fuerza al enterarse y le prometió que haría todo lo posible por darles a ella y a su hijo la mejor vida posible. A medida que avanzaba el embarazo, Javier comenzó a trabajar más horas para asegurar un futuro estable para su familia, y María, aunque entendía sus razones, comenzó a sentir un vacío en su corazón. A medida que el embarazo avanzaba, Javier comenzó a ausentarse cada vez más. Lo que al principio fue un sacrificio por el bienestar de su familia, pronto se convirtió en una rutina de distancias. María intentaba comprenderlo, y pasaba los días hablando con su hija que aún crecía en su vientre, prometiéndole una vida llena de amor. Cada noche, Javier llegaba tarde, a veces cansado, a veces distante, y María se quedaba despierta esperándolo, queriendo entender qué sucedía. Pero Javier no compartía sus pensamientos ni sus inquietudes, y el silencio se hizo cada vez más profundo. El día en que Julia nació, María experimentó una mezcla de emociones. Después de un largo y doloroso parto, finalmente tuvo a su hija en brazos. La miró a los ojos y sintió un amor tan profundo que casi le dolía. Sin embargo, al buscar la mirada de Javier, lo vio distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Apenas tocó a la bebé y salió de la habitación con una excusa, dejando a María sola en uno de los momentos más importantes de su vida. En el fondo, sintió una herida que no podía explicar, un vacío que la llenó de incertidumbre. Los meses siguientes fueron una prueba para María. La maternidad era más difícil de lo que había imaginado, y aunque amaba a Julia con todo su ser, la ausencia emocional de Javier la atormentaba. Las noches en vela, las responsabilidades y el aislamiento empezaron a pasarle factura. Javier, por su parte, cada vez pasaba menos tiempo en casa, y cuando estaba allí, parecía un extraño. María intentaba hablar con él, buscaba una explicación, pero él siempre la eludía, como si sus problemas fueran una carga demasiado pesada para compartir. Hasta que una noche, Javier no regresó. María se quedó esperándolo, mirando la puerta con el corazón acelerado, imaginando mil razones por las cuales él no estaba allí. Pero ninguna de sus suposiciones preparó su corazón para lo que sucedió al día siguiente. Cuando vio el sobre sin remitente en la puerta, su corazón se detuvo. Con manos temblorosas, lo abrió y leyó las palabras que la dejaron sin aliento: lo siento, ya no puedo más. Adiós. En un instante, su mundo se desmoronó. La traición, el abandono, la incomprensión, todo se mezcló en una ola de dolor que parecía ahogarla. Los días siguientes fueron una pesadilla de la cual no podía despertar. María apenas podía levantarse de la cama, y cada rincón de la casa le recordaba a Javier. Los sueños que habían construido juntos, las promesas, las esperanzas, todo parecía desvanecerse en un instante. La decisión de dejar atrás el país que había sido testigo de su historia con Javier no fue fácil, pero María sabía que no podía seguir viviendo entre recuerdos que solo le causaban dolor. Con Julia en brazos, recorrió por última vez las calles del barrio que había sido su hogar, sintiendo como cada paso la acercaba a un nuevo comienzo. Vendió las pocas pertenencias que tenía y dejó el departamento que había sido su refugio, y, al mismo tiempo, una prisión de memorias. En cada rincón, en cada esquina, Javier estaba presente, y María sabía que no lograría sanar mientras permaneciera en el mismo lugar que los había visto ser felices y luego separarse. Después de días de reflexión y planificación, eligió un destino lejano, una pequeña ciudad en España, famosa por su tranquilidad, sus paisajes y el espíritu acogedor de su gente. María recordaba que, de niña, su padre le había hablado con cariño de aquel lugar, lleno de campos verdes y colinas que parecían tocar el cielo. La idea de comenzar de cero en un sitio desconocido, sin el peso de los recuerdos, le daba una chispa de esperanza. Con lo que había ahorrado y la venta de sus pertenencias, compró 2 boletos de avión, uno para ella y otro para Julia, su pequeña compañera en esta aventura de reconstrucción. El viaje fue largo y lleno de momentos de incertidumbre. Julia, apenas una bebé, parecía percibir la tristeza de su madre, pero también le daba consuelo con su sonrisa inocente. Durante las horas de vuelo, María miraba a su hija y se repetía que, por ella, tenía que encontrar la fuerza para seguir adelante. Llegaron a la pequeña ciudad en una madrugada fría, cuando el cielo aún estaba oscuro, y la vida en las calles apenas comenzaba a despertar. María, exhausta y con una mezcla de emociones, sintió un alivio al ver el lugar que, a partir de ese momento, sería su nuevo hogar. La ciudad era todo lo que había esperado y más. Estaba rodeada de montañas y atravesada por un río que daba al lugar una atmósfera de paz.
Las casas, pintadas de tonos cálidos, parecían contar historias de generaciones. María y Julia se alojaron en una pequeña pensión mientras buscaban un lugar definitivo donde asentarse. Los primeros días fueron difíciles, María no conocía a nadie y apenas hablaba con la gente, limitándose a sonreír tímidamente cuando se cruzaba con los vecinos. Pronto, sin embargo, empezó a construir una rutina. Encontró un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, una vivienda modesta pero acogedora, con una pequeña ventana que daba a los campos verdes. Allí, comenzó a crear un nuevo hogar para ella y Julia. Compró algunos muebles de segunda mano y decoró la casa con objetos sencillos, evitando cualquier cosa que le recordara a su vida anterior. Colocó en la pared un cuadro con una imagen de un campo de girasoles, que le recordaba las caminatas con su padre, y en un rincón de la sala, puso un estante con libros, su único lujo. Decidida a darle a Julia una vida digna y llena de amor, comenzó a buscar trabajo. En una pequeña librería del centro de la ciudad, encontró empleo como ayudante. Era una librería antigua, regentada por una pareja de ancianos amables que la recibieron con cariño y sin preguntas sobre su pasado. Para María, estar rodeada de libros de nuevo era un alivio. Recordaba a su padre y sentía que, de alguna manera, él la acompañaba en su nueva vida. Julia crecía entre las paredes de la librería, jugando entre los estantes y aprendiendo a amar las palabras, tal como su madre lo había hecho de niña. Los días eran largos, pero cada jornada de trabajo era un paso más hacia su nueva vida. Aunque su salario no era alto, María lograba cubrir lo necesario para mantener su hogar, y por las noches, cuando Julia dormía, se sentaba a escribir en un cuaderno. Escribir se había convertido en su terapia, su manera de sanar y de expresar todo lo que sentía. Escribía sobre su dolor, sobre sus miedos, pero también sobre sus sueños, sobre la esperanza que ahora comenzaba a renacer en su corazón. Con el tiempo, los vecinos de la ciudad comenzaron a conocer a María y a Julia. La gente la saludaba al pasar, y los dueños de la librería la presentaban a sus amigos como la joven madre valiente que había venido de lejos. A pesar de su soledad inicial, María empezó a formar lazos en la comunidad. Una vecina llamada Carmen, una mujer mayor que vivía en el mismo edificio, se encariñó con Julia y a menudo la cuidaba mientras María trabajaba. Carmen se convirtió en una amiga y confidente, alguien con quien podía hablar sin miedo al juicio. Cuando María finalmente se atrevió a contarle su historia, Carmen la escuchó en silencio y luego la abrazó, diciéndole que ella y Julia siempre tendrían un lugar en su vida. Los años pasaron, y Julia creció rodeada del amor de su madre y de la comunidad que las había acogido. María, por su parte, continuó trabajando en la librería, y su amor por los libros la llevó a iniciar pequeños talleres de escritura para jóvenes. Encontraba satisfacción en enseñar a otros a expresar sus emociones a través de las palabras, como su padre había hecho con ella. Cada historia que escuchaba de sus estudiantes la inspiraba, y poco a poco, comenzó a recuperar la confianza en el futuro. Sin embargo, los recuerdos de Javier seguían apareciendo de vez en cuando, especialmente en las noches de silencio. Había aprendido a vivir con ellos, a dejarlos ir sin que la lastimaran tanto como antes. A veces, miraba a Julia y veía en sus ojos algo de él, un rasgo, una expresión que le recordaba al hombre que una vez amó. Pero ahora, en lugar de dolor, sentía gratitud. Su hija era el mayor regalo que le había dejado aquella relación, y sabía que, sin ella, no habría encontrado la fuerza para renacer. Un día, mientras trabajaba en la librería, María recibió una carta de una editorial interesada en publicar los escritos que había enviado tiempo atrás. Era un sueño hecho realidad, un reconocimiento a los años de esfuerzo y sanación que había volcado en aquellas páginas. La publicación de su libro marcó un hito en su vida, y pronto, su historia de lucha y superación comenzó a resonar en otras personas. Su libro no solo era un testimonio de su propio dolor, sino una luz para aquellos que, como ella, buscaban encontrar paz después de una pérdida. La vida de María y Julia continuó en aquel pequeño rincón del mundo. Julia, ya una adolescente, creció con el ejemplo de una madre fuerte y resiliente, y encontró en su propia historia una fuente de inspiración para ayudar a otros. Con el tiempo, María llegó a comprender que, aunque el pasado siempre sería parte de ella, no definía su futuro. Su nueva vida, lejos del país que alguna vez llamó hogar, estaba llena de nuevas posibilidades y de un amor que iba más allá de cualquier dolor. Con el paso de los años, la vida fue tomando forma para María de una manera inesperada, a la vez, profundamente gratificante.
Su pequeño mundo en la ciudad, que una vez le pareció ajeno y solitario, se convirtió en un hogar lleno de vida y tranquilidad. Julia había crecido entre libros y palabras, y en cada paso de su juventud, María la veía florecer como una mezcla de fuerza y dulzura, reflejando la esperanza que alguna vez creyó perdida. En medio de esta nueva etapa, María comenzó a disfrutar de una vida que nunca había imaginado, llena de días luminosos, risas espontáneas y una paz que le parecía casi irreal. Su vida profesional también avanzaba, y pronto sus talleres de escritura se hicieron conocidos en la ciudad. La librería en la que había comenzado a trabajar se convirtió en un punto de encuentro para escritores, jóvenes estudiantes y personas de todas las edades que buscaban aprender y sanar a través de las palabras. María fue ganando reconocimiento como una figura inspiradora, una mujer que, a pesar de las heridas de su pasado, había logrado construir un presente lleno de significado. Fue en uno de esos talleres que conoció a Álvaro, un hombre de sonrisa amable y mirada profunda, unos años mayor que ella y profesor de historia en la universidad local. Álvaro, al igual que María, tenía un pasado marcado por pérdidas, pero había aprendido a enfrentarlas con una calma que María admiraba. Cuando empezó a asistir al taller, ambos se encontraban en un momento en que no buscaban el amor ni la compañía de otro, sino un espacio donde encontrarse a sí mismos a través de la escritura. Al principio, compartieron charlas casuales después de cada sesión. Álvaro era un hombre paciente, de pocas palabras y gran empatía, y pronto se hicieron amigos, hablando de libros, de historia y de la vida. Meses después, esa amistad se volvió una conexión especial. Álvaro se convirtió en una presencia constante, alguien en quien María podía confiar sin miedo y con quien no tenía que ocultar sus vulnerabilidades. A diferencia de cualquier relación anterior, Álvaro la comprendía profundamente, sin necesidad de muchas palabras. Era un amor diferente, uno que no buscaba idealizar o encajar en las expectativas, sino uno que surgía de una comprensión sincera, de la aceptación de quienes eran en realidad. Con Álvaro, cada día era sencillo pero lleno de significado, una serie de pequeños momentos que la hacían sentir viva de nuevo. Julia, que en aquel momento ya era una joven universitaria, observaba la transformación de su madre. Durante años había sido testigo de la fortaleza de María, del empeño con el que reconstruyó su vida y el amor incondicional que le ofreció cada día. Sin embargo, Julia también había visto las sombras de dolor que aún permanecían en los ojos de su madre, esos recuerdos que nunca terminaban de desvanecerse. Al ver a Álvaro a su lado, Julia sintió que su madre por fin había encontrado el hogar que merecía, uno hecho de paz y ternura. Fue Julia quien, una noche mientras cenaban juntas, le dijo a María con una sonrisa llena de cariño: «Mamá, es hora de que te des permiso de ser feliz. Álvaro te hace bien. Se nota». María se sorprendió con la honestidad de las palabras de su hija. Ella misma había estado luchando con sus propios sentimientos, temiendo entregarse a alguien de nuevo, pero viendo la mirada de Julia, comprendió que quizás había llegado el momento de dejar atrás sus temores y abrir su corazón. Los meses siguientes fueron una etapa de descubrimiento y sanación para María. Con Álvaro, compartía caminatas largas por los campos cercanos, tardes de lectura en silencio, conversaciones profundas y, sobre todo, una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Álvaro era un hombre generoso y paciente, jamás presionaba, jamás exigía, simplemente estaba allí, siendo el apoyo que María nunca supo que necesitaba. Sus días juntos eran simples pero llenos de ternura, y en cada momento compartido, María sentía cómo se disolvían las viejas heridas, cómo el dolor del pasado se transformaba en recuerdos que, aunque amargos, ya no le dolían como antes. Julia, por su parte, encontró en Álvaro a alguien que también la apoyaba y la inspiraba. Ambos compartían largas charlas sobre historia, filosofía y vida. Álvaro no intentaba ocupar el lugar de Javier, comprendía que ese era un vínculo sagrado entre madre e hija, pero poco a poco se convirtió en una figura paternal para Julia, alguien que la aconsejaba con respeto y cariño. Entre los tres, se formó un lazo de familia, no por obligación ni por necesidad, sino por elección y amor sincero. Después de 2 años de relación, Álvaro y María decidieron formalizar su compromiso. No hubo una propuesta extravagante ni palabras grandilocuentes. Una tarde, mientras caminaban por la orilla del río, Álvaro tomó su mano, y con una sonrisa cálida, le dijo: «María, ¿te gustaría compartir todos los días que nos queden juntos?». María lo miró con ojos llenos de lágrimas y simplemente asintió, sintiendo como su corazón, que una vez estuvo tan roto, ahora se llenaba de una felicidad genuina y serena. La boda fue una ceremonia sencilla, realizada en el jardín de la librería que tanto significaba para ambos.
Los amigos y vecinos de la ciudad, quienes habían sido testigos del renacer de María, estaban allí, y Julia, radiante, sostuvo el ramo de su madre mientras la veía unirse a Álvaro. Fue un momento de paz y alegría, una celebración de la vida y del amor que había surgido después de tanto dolor. Desde aquel día, la vida de María y Álvaro se entrelazó de manera natural. Cada uno siguió con sus propias pasiones, él en la universidad, ella en la librería y en sus talleres de escritura, pero siempre volvían al hogar que compartían, donde las palabras y las risas se mezclaban con la calma de una rutina compartida. Para María, cada día junto a Álvaro era un recordatorio de que había encontrado un amor real, uno que no buscaba llenar vacíos ni sanar heridas, sino acompañarla en su camino. Julia, quien continuaba sus estudios, sentía una profunda gratitud al ver la felicidad de su madre. Su ejemplo la enseñó a nunca rendirse, a seguir luchando, y a creer que, a pesar de todo, la vida siempre da una segunda oportunidad. Ella también encontró un espacio de pertenencia en aquel nuevo hogar, lleno de paz y amor genuino. Pasaron los años, y María comenzó a escribir una segunda obra, en la que compartía las lecciones que había aprendido de su propia historia. Este libro, aún más que el primero, resonó con muchas personas, quienes veían en sus palabras un testimonio de esperanza y superación. Cada vez que alguien le escribía o le agradecía por sus palabras, María recordaba que todo su dolor, todo su esfuerzo, habían valido la pena. En el ocaso de sus vidas, María y Álvaro miraban hacia atrás con gratitud, sabiendo que, a pesar de todas las pruebas, habían encontrado en su amor una fuente inagotable de consuelo y alegría. Juntos, compartieron los días sencillos, las noches tranquilas y las largas conversaciones sobre la vida, siempre valorando cada momento. Rodeados de amigos y de una comunidad que los quería, vieron a Julia convertirse en una mujer fuerte, que seguía el ejemplo de resiliencia y compasión que había aprendido de su madre. Así, después de tantos años de lucha y de superación, María encontró la paz que tanto anhelaba, la felicidad plena en la sencillez de una vida compartida, sabiendo que el amor, la fuerza y el perdón pueden sanar hasta las heridas más profundas. Había encontrado en su propia historia una razón para creer y para seguir adelante.